Romper maldiciones, experimentar sanidad. Tom Brown. Capítulo 19. La trampa de Satanás. Las enfermedades del espíritu afectan a su relación con Dios. Quizá esté enfermo en su cuerpo y aún así tenga una relación con el Señor. Puede que incluso tenga una enfermedad emocional y aún así sea capaz de servir a Dios. Pero cuando su espíritu está enfermo, su relación con Dios sufre. He descubierto una extendida enfermedad espiritual que se ha convertido en una epidemia en el cuerpo de Cristo. Esta enfermedad diabólica es contagiosa e incluso mortal, al menos en lo referente a la vida espiritual de los hijos de Dios. ¿Cuál es esta enfermedad diabólica? No tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentidos, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando. Más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivo, sumisos a su voluntad. Segunda de Timoteo 2, 23-26. En este pasaje el apóstol ofrece un sombrío retrato de la recuperación. Él esperaba que los adversarios de los siervos del Señor se arrepintieran y entraran en razón. Esperaba que sucediera, pero uno parece sentir que no creía que sucediera. Pablo habló sobre una trampa, como cuando un rehén es tomado prisionero. La policía sabe que cuando alguien es secuestrado, cuanto más tiempo pase, más improbable será su final recuperación. Cuando los rehenes son liberados, nos emocionamos porque estamos demasiado acostumbrados a oír que ha ocurrido lo peor. Lo mismo ocurre con las trampas de Satanás. Es difícil escapar de ellas. Según la mitología griega, Ares era el dios griego de la guerra, un luchador fuerte y feroz que se deleitaba en los conflictos sangrientos. No solo luchaba para preservar a su nación, sino que le gustaba luchar. Era su estilo de vida. Lo disfrutaba más que una conversación amistosa con otros. Al igual que Ares, algunas personas disfrutan con los conflictos y las riñas, pero Pablo advirtió: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. La trampa de Satanás hace que las personas quieran discutir. Les encanta discutir porque hay algo en ellos que les hace estar radicalmente en contra de otras personas. El cebo. Nadie cae a propósito en una trampa, sino que debe ser engañado primero. Satanás pondrá un cebo en la trampa para que el individuo caiga en ella sin darse cuenta. Si alguna vez ha ido de pesca, probablemente tenga un tipo favorito de cebo. No lo usa enseguida. Primero prueba otros cebos, pero cuando parece que ninguno funciona, entonces acude a ese cebo especial al que pocos peces se resisten. Probablemente es más caro, pero vale la pena. De igual manera, Satanás lo intentará todo con usted. Le tentará con el sexo ilícito, las drogas y el dinero. Si funciona alguno de estos, quizás le controle durante un tiempo, pero la mayoría de los creyentes al final terminan arrepintiéndose de estas cosas. Cuando eso no funciona, quizá intente dañarle con pruebas, pero aún así, la mayoría de los creyentes finalmente vencen a las pruebas de la vida. Cuando parece que no funciona nada con usted, Satanás tendrá su mejor cebo. Parece que muy pocas personas logran escapar de ese anzuelo. Este cebo se menciona en Lucas capítulo 17 versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. La palabra griega para tropiezos es escandalón, originalmente el nombre de la parte de la trampa donde se ponía el cebo. En otras palabras, es el anzuelo. La caña de pescar es la trampa, el anzuelo es la ofensa o el tropiezo. Ahora bien, quizá entienda ahora por qué Pablo dijo a Timoteo que no se irritase. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24. En otras palabras,
no juegue al mismo juego que sus oponentes. Timoteo se irritaba por algo que creía que era un escándalo, de ahí la palabra escandalón. Quizá el escándalo fuera algún acto que él creía que no estaba bien. Podría haber sido una enseñanza que él consideraba herética. No importa lo que fuese, para él era una ofensa. Alguien había hecho o dicho algo malo, y ahora Timoteo quería discutir al respecto. Pocas veces he visto a alguien como en este caso arrepentirse y entrar en razón por medio de la discusión. En la mayoría de los casos, se va a la tumba con su enojo. La leyenda dice que la manera en que los cazadores furtivos atrapan a los monos en la jungla es poniendo cacahuates dentro de una jarra que está atada. La abertura tiene el tamaño justo de la mano del mono. Una vez que el animal agarra los cacahuates, es imposible sacar su mano de la jarra con los cacahuates. Cuando el cazador se acerca, el mono sabe que su vida está en peligro. Por esto, grita y se agita, pero no suelta los cacahuates. El cazador simplemente atrapa al mono y la jarra y los mete en una jaula. El deseo de tener cacahuates le cuesta al mono su libertad. Nosotros los seres humanos no somos mucho más brillantes. Nos ofendemos por algo que alguien dijo y luego no queremos soltar esa ofensa. El diablo se acerca, pero en lugar de soltar la ofensa, gritamos más alto. Nos enojamos y finalmente Satanás nos arroja a una prisión que nosotros mismos hemos hecho. Imposible es que no vengan tropiezos. De nuevo Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Lucas 17:1. Hay muchas cosas que quizás nunca vengan, pero las ofensas no están incluidas aquí. Siempre vendrán. No sirve de nada orar para que nadie le ofenda, porque las ofensas vendrán de igual manera. La pregunta es, ¿qué hará usted cuando vengan? ¿Morderá el cebo o escapará? Jesús no solo dijo que vendrían ofensas o tropiezos, también les garantizó a sus apóstoles que le ofenderían. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mateo 26:31. Nadie quedó excluido. Todos vosotros os escandalizaréis de mí. Jesús les ofendió porque él no seguía sus planes humanos. Me imagino que si Jesús ofendió a todos sus seguidores, seguramente yo ofenderé a los miembros de mi iglesia, y no soy el único. Los pastores de todo el mundo tienen que tratar con miembros que se ofenden. Puede que un pastor haga casi todo bien, pero siempre habrá personas que encuentren algo erróneo en él. Jesús nunca pecó, y aún así los apóstoles encontraron algo erróneo en él. Uno negó conocerle, otro le traicionó, todos lo abandonaron cuando más los necesitaba. Yo bromeo diciendo que si todos los miembros a los que yo he ofendido durante los años se hubieran quedado en mi iglesia, seríamos una mega iglesia. Estoy seguro de que otros pastores estarán de acuerdo conmigo. Parece que la razón principal por la que la gente se va de las iglesias es por alguna ofensa. El pastor, su esposa o algún otro miembro de la iglesia hizo o dijo algo que les ofendió, y ahora están listos para irse con toda su familia. Quizá intenten convencerse a sí mismos de que fue otra cosa. No me siento alimentado. La música no tiene unción. El ministerio de niños no tiene buenas instalaciones. Pero realmente algo les incomoda. Están heridos, se sienten golpeados, así que se van. Pero irse no es el remedio es soltar la ofensa. El cebo es para los peces grandes. Raras veces Satanás usa la ofensa para los bebés en Cristo. Son una presa demasiado fácil para ese cebo tan especial. Él usará otros modelos para aplastar sus espíritus. No, este cebo de la ofensa está reservado para los super santos. Si alguna vez ha pescado, ¿se ha dado cuenta que es más difícil pescar a los peces grandes? Yo normalmente saco decenas de peces pequeños. Sé que hay peces de mayor tamaño en el lago, pero parece que nunca pican, o si lo hacen, sucede que son demasiado fuertes y no puedo recoger el hilo.
Lo mismo ocurre con el cebo de la ofensa. Pocos cristianos nuevos caen en él. Están demasiado emocionados con el Señor como para prestarle atención a esas pequeñas cosas. Piensan que el pastor es el mejor predicador del mundo. Creen que la música de adoración es celestial. Creen que los diáconos son personas a las que hay que respetar. Pero cuando un santo ha estado en la iglesia durante un buen tiempo, las cosas comienzan a cambiar. Se da cuenta de que el pastor es humano y comete errores. El bebé en Cristo quizá también lo ve, pero el hombre espiritual tiene discernimiento. Después de todo, Dios le está usando para esclarecer todos los pecados de la iglesia. Él sí está cualificado, ¿sabe? No está solo si usted es el hombre espiritual que ha caído en el cebo de la ofensa. ¿A quién si no intentará Satanás atacar? Él tiene miedo de usted. Ha crecido en su fe y parece que nada funciona contra usted. Por eso ha sacado su mejor cebo y, bingo, le ha atrapado. ¿Qué le atrapó? Quizá observó algún defecto en su iglesia. De repente, no puede pensar en otra cosa. En público, comienza a negar que sea usted parte de esa iglesia. Como Judas, está traicionando a esos líderes que le han ayudado a crecer. Ahora usted les daña con su crítica cuando trata de cebar a otros, poniendo en tela de juicio la iglesia o abandonándola. ¿Por qué ha hecho esto? Ha visto una debilidad en su pastor. Ha visto carnalidad entre los miembros del grupo de alabanza y adoración. Los diáconos han comenzado a parecer más bien demonios, y usted es demasiado espiritual para relacionarse con ellos. ¿Es verdad? Perdóneme el sarcasmo, pero la verdad es que usted se ha ofendido. Piense en Pedro y Judas. Ambos se ofendieron, pero solo uno se recuperó. Pedro era alguien fiable dentro del círculo más íntimo de Jesús. Judas era su tesorero. Usted no pondría el dinero de un grupo en manos de un cualquiera, sino que lo pondría sobre alguien de su confianza. ¿Qué hizo que Judas traicionara a Cristo? El pasaje revela la verdadera razón. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón y, como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. «Déjala en paz», respondió Jesús. «Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán». Juan 12:3-8. Judas tenía varias debilidades en su carácter, como la envidia, la cual le llevó a malversar dinero para sí. Pero Pedro también tenía debilidades de carácter, incluyendo orgullo y enojo. Ninguno era perfecto. Parece que el Señor estaba constantemente reprendiendo a Pedro. «Hombre de poca fe», Mateo 14:31. «Aléjate de mí, Satanás», Mateo 16:23. «Me negarás 3 veces», Juan 13:38. No obstante, no vemos nunca a Jesús reprendiendo a Judas, salvo en una ocasión. A diferencia de Pedro, Judas parecía tener un buen caso. María había derramado perfume sobre Jesús que costaba el salario de un año. Sea honesto, ¿no le parece que eso es malgastar el dinero? ¿Cómo se siente cuando su pastor se compra un auto caro? ¿No le parece un desperdicio de dinero? Al menos un auto tiene un uso práctico. ¿Pero el perfume? ¿No podía ella haber encontrado algo más barato? Pero Jesús lo permitió, y Judas protestó. Leamos un pasaje paralelo sobre esta historia que verterá más luz sobre ello. Por favor, no intente saltarse este pasaje. Nos deja ver muy bien lo que Judas pensaba.
En Betania, mientras estaba Jesús sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. «Déjenla en paz», dijo Jesús. «¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo, ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo». Marcos 14, 3, 9. ¿Se dio cuenta? Busque a Judas. No se le menciona en el pasaje. Marcos escribió solo que algunos de los presentes reprendieron a María. Sabemos por el Evangelio de Juan que Judas guiaba el grupo en su oposición a ese desperdicio de perfume. Esto nos da una idea de lo que estaba ocurriendo. Judas era un líder y parece que tenía a la mayoría de su lado. Es fácil no ver la ofensa cuando parece que muchos otros están de acuerdo con usted. Esto también es un truco del enemigo. La mayoría no siempre tiene la razón. Jesús no solo reprendió a Judas, sino que lo hizo delante de todo el grupo. Jesús reprendió a Pedro delante del grupo muchas veces. Sin embargo, Judas era diferente. Él estaba encargado del dinero. Su opinión contaba. El dinero era su especialidad. Si alguien sabía cómo había que gastar el dinero, ese era Judas. No obstante, a Jesús no parecieron impresionarle las credenciales de Judas. Jesús no solo reprendió a Judas delante de sus congéneres, sino que también añadió: les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Marcos 14, 19. Este incidente no se mantendría en secreto. Todo el mundo sabría lo que Judas había hecho, y eso duele. Todos sabrían que Judas era tacaño. Pedro era dudoso, orgulloso y tendía a meter la pata al hablar, pero sobrevivió. Judas era diferente. No llevaba bien que le corrigieran. Estaba enojado porque el Señor no tenía en cuenta su opinión. La reprensión fue demasiado para él. Observe el siguiente versículo. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Marcos 14:10. Judas se ofendió tanto que traicionó a su maestro. Estoy seguro de que pensó que le haría un favor a Israel, pero muy dentro de sí, la causa real de su traición fue la ofensa. Había sido insultado y ahora iba a arreglar las cosas. Y lo arregló. Desgraciadamente, Judas no sabía que el papel que desempeñaba en el plan de Satanás, un papel del que nunca se recuperaría. ¿Puede conocer áreas en su vida en las que se haya ofendido? Quizá un miembro de su iglesia le hirió y ya no quiere ir a la iglesia. No quiere ver a la persona que le ha herido. Seamos sinceros, ¿está usted atrapado? ¿Será como Pedro, que se arrepintió, o será como Judas, que murió con el corazón amargado? Más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Los litigios son como cerrojos de ciudadelas. Proverbios 18:19. Es difícil ayudar al hermano ofendido a encontrar sanidad emocional y espiritual debido a todo su resentimiento. Siente que otros le han traicionado y no quiere ceder. A veces parece que hay más esperanza para el heroinómano que para el hermano ofendido. Quizá usted insista, pero es que usted no lo entiende. Él está equivocado y yo tengo la razón. Quizá sea cierto, pero usted también está atrapado. ¿Quiere tener razón o tener libertad? La decisión es suya. Libérese del poder de Satanás. No se aferre a su derecho a tener razón. Perdone. Despójese de toda esa amargura.
Perdone a cualquiera que le hiciera daño o le defraudara. Todos somos humanos. ¿Quién es usted para juzgar a su hermano? Haga la siguiente oración. Padre, veo que estoy atrapado en la trampa de Satanás. Necesito tu ayuda. He permitido que el enemigo magnifique los pecados de mis hermanos y hermanas. Siento mucho haber dejado que la ofensa me atrape. Perdono a todo aquel que creo que me ha hecho algún mal. Y más importante aún, te pido que me perdones por mi necedad. Me libero de la trampa del enemigo. He entrado en razón. Veo la verdad. Caminaré en perdón y paz con mi familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Enhorabuena. Usted será aquel de quien hablará Satanás cuando se lamente diciendo: Él era el pez grande que se escapó.